Muy buenos días, damos inicio a la clase explicativa con grado séptimo el día 13 de abril de 2021. Entonces, mis niños, vamos a escribir por favor en el cuaderno fecha, tema y objetivo para iniciar nuestra clase de lenguaje. Antes de eso, vamos a dejar una paginita para hacer el segundo periodo. Entonces, vamos a ver la clase explicativa, vemos los videos y al final hacemos la hojita de segundo periodo. Yo les doy tiempo, pero vamos a dejar esa paginita para hacer ahorita segundo periodo. Entonces dejamos la hojita de segundo periodo y en la siguiente escribimos por favor fecha, tema y objetivo. Fecha 13 de abril de 2021. En el tema colocamos por favor la oración, sujeto y predicado. La oración, sujeto y predicado. Y en el objetivo, por favor, colocamos comprender la estructura, comprender la estructura de la oración comprender la estructura de la oración e identificar sus partes. Comprender la estructura de la oración e identificar sus partes. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es una oración. Entonces, una oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido, o sea, una organización, que se comprenden, no palabras sueltas ahí por decir. Entonces, conjunto de palabras con sentido, conjunto de palabras con sentido. La oración cuenta con dos partes importantes. Una que es sujeto y la otra que es el predicado. El sujeto y el predicado. Y el predicado a su vez está compuesto de dos partes. Ya les digo cuáles son. El verbo y el complemento. El verbo y el complemento. Ahora, si vemos una oración, entonces sujeto, Juan, verbo, vive en París. Sujeto, quien realiza la acción. El verbo, ya sabemos que es la acción. Y el complemento, pues lo que completa la oración.
Es el resto de la información. Completa la oración, entonces acá ponemos información, es el resto de la información de lo que está pasando con el sujeto. Entonces, una oración es un conjunto de palabras con sentido, cuenta con una estructura que es sujeto, predicado, y dentro de su predicado tiene el verbo y el complemento. El sujeto es la persona que realiza la acción y el verbo es la acción directamente y el complemento pues es como su nombre lo indica, lo que me completa la información de la oración. Entonces, por favor, un minutico para que copien y con eso continuamos nuestra explicación. Listo. Vamos a ver entonces tipos de sujeto o clases de sujeto. Clases de sujeto. Entonces, tenemos explícito o expreso, explícito o expreso, tácito, indeterminado, compuesto, explícito, expreso, explícito, tácito, indeterminado, compuesto, causativo y ajeno. ¿Listo? Entonces, explícito o expreso. Vamos a ver el primero, explícito o expreso. Entonces, el explícito es aquel tipo de sujeto, como su nombre lo indica, que explícitamente se encuentra el sujeto dentro de la oración. Es muy fácil de identificarlo porque está sujeto a nombres propios. Entonces, explícito es aquel que se identifica, es aquel que se identifica dentro, no, fácil, es aquel que se identifica fácil. Generalmente por nombre.
generalmente por nombre. Entonces, un ejemplo, María va a la escuela. Explícitamente sabemos quién es el sujeto. Están hablando de María. Otro ejemplo, el perro comió carne. ¿Quién es el sujeto? Pues el perro. Entonces, explícitamente sabemos quién está haciendo la acción. El sujeto tácito es aquel que se identifica dentro de la oración, pero no por medio de nombres, sino por medio de los pronombres. Por ejemplo, entonces se identifica dentro de la oración porque el sujeto es un pronombre. Y si recordamos los pronombres, entonces yo, tú, él, nosotros, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo compré unos zapatos. ¿Cuál es el sujeto? Pues yo soy el sujeto, es un sujeto tácito. No dice el nombre, pero sabemos e identificamos quién es el sujeto. ¿Listo? El indeterminado es aquel que no se identifica, es aquel que no se identifica directamente. Cuando no sabe, o sea, cuando hay alguien que realiza la acción, pero no sabemos quién es. Por ejemplo, vinieron a mi fiesta. En este caso, el verbo, si se dan cuenta, miren, el verbo funciona como el sujeto indirectamente. ¿Por qué? Porque si yo digo vinieron, ¿quiénes serían? Unos alguien, ¿cierto? Entonces, indirectamente, indeterminadamente me están diciendo que ellos vinieron a mi fiesta. Entonces, no se ve el sujeto, pero el verbo me lo ayuda a identificar. Si yo digo, por ejemplo, fueron todos al parque, entonces me estoy refiriendo también a ellos fueron. O si digo, compramos 5 paletas, entonces seríamos nosotros. Entonces se identifica por el verbo. El compuesto, pues como su nombre lo indica, está compuesto por dos sujetos. Está compuesto por dos sujetos. Entonces un ejemplo sería Pedro y María fueron a cine. Pedro y María fueron a cine, pero también puedo decir él y ella, tú y yo, diferentes ejemplos de dos o más personas. Entonces está compuesto por dos o acá pongo más. Dos o más sujetos, entonces pueden ser, acá también puede ser nosotros,
todos estuvimos reunidos, cuando son varios sujetos. Bueno, ojo acá chicos porque el causativo es el más complicado. El sujeto causativo es aquel sujeto que realiza la acción, o sea, que hace la oración, pero directamente no realiza la acción. Es decir, yo que estoy haciendo la oración, le robo la acción o el protagonismo a otra persona. Por ejemplo, cuando yo digo, me corté el cabello. Si yo digo esa oración, ¿quién me cortó el cabello? ¿Quién le corta el pelo a las personas? El peluquero. Muy bien. Entonces, si ven que yo indirectamente, sin querer, digo, me corté el pelo, pero no me lo corté yo, me lo cortó otra persona. Entonces, el causativo es cuando le robo la acción a otro sujeto. Causativo. Cuando el hablante no realiza la acción. Cuando el hablante no realiza la acción. Ejemplo, me corté el cabello. Me corté quiere decir que fue la peluquera o el peluquero o el estilista, pero yo soy quien estoy haciendo la oración. Otro ejemplo, otro ejemplo. Compré unos zapatos. En el caso de ustedes, en el caso de ustedes, ustedes no compraron los zapatos. ¿Quién los compró? Mamá o papá compró los zapatos y yo le robo la acción a mamá o a papá, en el caso de ustedes. En el caso, por ejemplo, de las familias, padres que tienen carro, lave el carro y muchas veces lo mandan a lavar en un lavadero de carros. Entonces, cuando sin querer robo la acción a la persona que lo está haciendo. Y el sujeto agente no está explícito en la oración, no está explícito en la oración, es decir, que no me lo dicen, pero obviamente lo sé. Pero obviamente se identifica. Entonces, un ejemplo muy fácil. Lo atrapó. Ah, no, mentiras, no, esa no. Esa es muy, muy obvia. Esta. Recogieron al enfermo. En esta oración recogieron al enfermo, pues ¿quiénes podrían ser los que recogen al enfermo? Los médicos, ¿cierto? O los de la ambulancia, o los paramédicos, o los enfermeros, ¿cierto? Entonces, no me dice quién recogieron al enfermo, pero sabemos que quien trata a los enfermos son los médicos. Entonces, por obvias razones, sabemos que quien lo recogió fueron los enfermeros, la ambulancia, los paramédicos o los médicos. Entonces, no hay necesidad de que me digan explícitamente. Por ejemplo, si yo digo, recogieron el cadáver, pues sabemos que directamente son los de medicina legal, ¿cierto? Todos esos hombrecitos de traje blanco. Entonces, mis niños, por favor, copiamos las definiciones y los ejemplos.
2 minuticos para copiar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver las clases de complemento. Clases de complemento. Clases de complemento. Primero, directo. Ya les escribo. Clases de complemento. Uno, directo. Dos, indirecto. Y tres, circunstancial. ¿Listo? Son tres tipos de complementos, pero el circunstancial se divide en 8. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, el sujeto directo, el complemento directo, como su nombre lo indica, es aquella oración que me dice directamente lo que está sucediendo con el sujeto. Entonces, me dice directamente lo que sucede con el sujeto. Me dice directamente lo que sucede con el sujeto. Y esta oración es muy sencilla porque es una oración, es el tipo de oración que me dice, me da una información directa sin complementar información, sino me da una información clara. Por ejemplo, Pedro y María llegaron tarde. Una información clara, una información concisa, me está diciendo que dos personas llegaron tarde. Eso es un complemento directo. Este llegaron tarde es un complemento que me dice directamente lo que pasa con el sujeto.
Por eso vamos a subrayarlo, porque es directo. ¿Listo? Me dice específicamente qué está pasando con mi sujeto. El complemento indirecto, entonces, me complementa la información del complemento directo. Me completa la información del complemento directo. Por ejemplo, Pedro y María llegaron tarde. Acá viene el complemento indirecto de la fiesta. Entonces, si se dan cuenta, el complemento indirecto me está complementando la información del complemento directo. Entonces, de la fiesta es el complemento indirecto que me completa al directo. Pedro y María llegaron tarde, complemento directo. Haga de cuenta que esto no está. Pedro y María llegaron tarde. Ese es el complemento directo. Para que sea indirecto, pues indirecto completo la información de la fiesta. Entonces ya tenemos ahí un complemento indirecto. Y el complemento circunstancial, entonces, es aquel que expresa, como su nombre lo dice, una circunstancia, un motivo. Una circunstancia o un motivo. O un momento exacto. Entonces, vamos a ver. El circunstancial tenemos tiempo, lugar, causa, modo, compañía, instrumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 2. Tiempo, lugar, causa, modo, compañía, instrumento, cantidad. Tiempo, lugar, causa, modo, compañía, instrumento, cantidad y materia. Materia. Me falta materia, pero ahorita se los explico. Voy a dejarlo aquí a un ladito para que no se me olvide. Listo. Entonces, tiempo. Entonces, el complemento que me indica un tiempo específico. Yo voy a seguir con el ejemplo de la oración. Entonces, Pedro y María llegaron tarde de la fiesta para que sea tiempo ayer. ¿Listo? Entonces, este ayer quiere decir que fue el tiempo. ¿En qué momento? ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver que cada uno de estos contesta a una pregunta indirectamente. Bueno, lugar, entonces. Pedro y María, fíjense que esta oración es indirecta y es de complemento de lugar. Llegaron tarde de la fiesta. Este no necesita un complemento de lugar porque ya lo tiene. Fíjense, la fiesta es de dónde llegaron tarde. Y tarde de la fiesta es el complemento indirecto. Ay, perdón. Bueno, tenemos otro, la causa, el por qué.
Pedro y María llegaron tarde de la fiesta porque se durmieron. Porque se durmieron. Entonces, esa es la causa, porque se durmieron, es la causa de por qué fue que llegaron tarde. ¿Listo? Bueno, el modo. El modo es cómo suceden las cosas. Entonces, Pedro y María llegaron tarde de la fiesta. ¿Cómo llegaron? En taxi, a pie, borrachos, dormidos, robados. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Listo? Entonces acá en taxi es cómo llegar. Bueno, vamos a ir poniendo las palabras, las preguntas. Tiempo, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si se fijan que indirectamente el tiempo tiene que ser un cuándo. El lugar, ¿dónde? La causa, ¿por qué? El modo, ¿cómo? Compañía, ¿con quién? Pongamos de una vez todas las preguntas. Instrumento, ¿con qué? La cantidad, bueno, ahorita vemos los dos últimos para que eso no nos quede ahí tan apretado. Falta cantidad y materia. Acá los pongo los que nos faltan. Cantidad y materia. Listo. Compañía. Esta oración tiene un sujeto compuesto y vamos a ver la compañía. Pedro y María llegaron tarde de la fiesta. Compañía con sus padres. Entonces, ¿quiénes eran los que los acompañaban? Pues los padres. Listo. El instrumento. Entonces, el instrumento, en esta oración no tengo instrumento, entonces vamos a completar. Pedro y María llegaron tarde de la fiesta. Llegaron tarde. ¿Con qué llegaron? Pedro y María llegaron tarde de la fiesta con muchos globos. Con muchos globos. Esto es el instrumento. ¿Con qué? Con muchos globos. ¿Listo? Por favor, copiamos. Y nos quedan faltando estos dos que ya ahorita los explico. 2 minutos, por favor, para que copien.
¿Listo? Listo. Si van copiando a la par conmigo, ya tienen que ir terminando. Bueno, yo voy a borrar los de arriba para que estos les quede ahí otro poquito. Listo. El siguiente entonces es instrumento, perdón, circunstancial de materia. Y el último que es de cantidad. Entonces, de materia, chicos, no es la materia de español, de inglés, de biología, no. Es, digamos, con unos elementos, ¿sí? Digamos, es muy parecido al instrumento porque tiene que ver con unos materiales. Y en esta oración si no me aplica, en esta oración tengo que cambiar este el ejemplo que veníamos viendo porque en esa oración no me aplica. Entonces, un ejemplo de materia sería, hicimos los buñuelos con harina, agua, aceite y sal. Hicimos los buñuelos con harina, agua, aceite y sal. Esa sería la materia prima, la herramienta que utilicé para elaborar mis buñuelos. ¿Listo? Generalmente las oraciones de complemento circunstancial de materia las encontramos espérenme un segundito, niños. Las encontramos en las recetas. ¿Listo? Entonces, la materia también sería con qué. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál elemento? ¿Con qué? ¿Con qué materiales? ¿Listo? Y la cantidad, entonces, ¿cuánto? Por ejemplo, Pedro y María llegaron tarde de la fiesta. ¿Cuánto? La cantidad. 5 horas. Entonces, tenían que llegar a las 10 de la noche y llegaron a las 3 de la mañana. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta cantidad? Esos son todos nuestros complementos. Y si se dan cuenta, es muy fácil porque los complementos circunstanciales tienen que ver mucho con los adverbios. Si sabemos qué es un adverbio, si sabemos utilizar los adverbios, pues es muy fácil elaborar nuestras oraciones de complementos circunstanciales. ¿Listo? Bueno, yo les voy a copiar aquí pequeñita la actividad para que la tengan ahí presente. Actividad en clase. Recuerden que la actividad es después de ver los videos para que nos quede claro el tema. Elaborar dos ejemplos de cada tipo de sujeto, de cada clase, mejor, de cada clase de sujeto y 2 de cada complemento. Entonces son hartas oraciones que vamos a hacer ahorita, pero si no practicamos, pues no comprendemos.
Entonces, actividad en clase. Voy a elaborar dos dos ejemplos de cada clase de sujeto y dos ejemplos de oración de cada clase de complemento. ¿Listo? Entonces son hartas oraciones, pero así podemos comprender mucho mejor el tema. Entonces, chicos, con esto llegamos a al final de nuestra explicación.